de enlace que es con respecto a cómo están compartidos los electrones. Y aquí tenemos dos clasificaciones distintas. Existen moléculas que son apolares y otras que son polares. ¿Qué es lo que es un polo? Un polo es una diferencia que existe con respecto a las cargas positivas y negativas. Por ejemplo, ¿dónde tenemos polos? En las pilas. En las pilas tenemos un polo positivo y un polo negativo. La polaridad se forma por, en este caso, la atracción que tiene un átomo con respecto al otro en la nube electrónica. Y, cuidado, aquí no se forma ni un catión ni un anión, sino que se forman dos polos en la misma molécula, es decir, una parte, como son dos no metales, una parte que es positiva y la otra es negativa, sin la pérdida total del electrón que tiene uno de esos átomos. Y ahí entramos entonces al concepto de polaridad, de polo. Cuando la molécula es apolar, significa que no tiene polos, es decir, no tiene ni una parte positiva ni una parte negativa. ¿En qué molécula se da esta situación donde no hay polos en átomos iguales? Es decir, la formación de moléculas llamadas elementos. O cuando el compuesto que se forma tiene una diferencia de electronegatividad menor que 0,4. Veamos aquí el caso de la molécula típica, por ejemplo, sería el hidrógeno. El hidrógeno tiene Z1, por lo tanto es un S1, tiene un electrón de valencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Tengo un electrón ahí y el otro hidrógeno tiene el otro electrón. ¿Qué es lo que está pasando acá? Como son dos no metales, son átomos iguales, ¿eso qué significa entonces? Que aquí no hay un átomo tratando de atraer el electrón del átomo de al lado, porque son iguales, tienen los mismos comportamientos, las mismas características. Entonces, dentro de esta molécula no se forma ningún polo ni positivo ni negativo. Entonces estamos dentro de moléculas que son apolares. La gran mayoría de las sustancias, elementos que son moléculas formadas por átomos iguales, están dentro de esta clasificación. Por lo tanto, tenemos el H2, O2, Cl2, F2, etcétera, donde son moléculas biatómicas, es decir, son átomos que se unen para formar una molécula, pero son iguales. En el enlace covalente polar la situación es distinta. Significa que en la misma molécula voy a tener los dos polos, uno positivo y uno negativo, dependiendo de la electronegatividad de cada uno de ellos. Siempre cuando estamos formando enlaces covalentes en este caso y los átomos son distintos, siempre va a haber uno que tiene una diferencia de electronegatividad mayor que el otro, es decir, está tratando siempre ese átomo más electronegativo de atraer el electrón del otro porque esa es su función. Analicemos la molécula de agua, que es un ejemplo típico y todas conocemos al agua. Si yo dibujo al agua, estoy analizando solamente la polaridad en este caso, vamos a ver que el átomo de oxígeno es tremendamente electronegativo, está en el grupo 6A, y el hidrógeno es tremendamente electropositivo, es decir, está en el grupo 1A. Pero cuidado, la diferencia de electronegatividad de ellos es tremendamente grande, pero como los dos son no metales, porque el hidrógeno, a pesar que está en el grupo 1A, es el único no metal que existe en la clasificación dentro de la tabla periódica. Entonces, tengo un no metal unido a un no metal. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El oxígeno trata de atraerle al electrón del hidrógeno, por lo tanto, lo acerca, la nube electrónica del oxígeno, la acerca al hidrógeno hacia sí. Pero el hidrógeno opone resistencia para que le quite su electrón. Pero como es menos electronegativo que el oxígeno, se va a acercar a la nube electrónica del oxígeno, pero no va a sacar al electrón. Por lo tanto, no va a conseguir lo que quiere el oxígeno de formar un catión con respecto al hidrógeno. Entonces, como el oxígeno está atrayendo con mucha fuerza al electrón para tratar de sacarlo, pero como el hidrógeno es un no metal y se opone a eso, se va a acercar el hidrógeno a la nube electrónica del oxígeno y se va a formar ahí la diferencia de polaridad. De tal manera que el oxígeno va a tener un polo negativo, que lo vamos a anotar así, y el hidrógeno, como se acercó a la nube electrónica del oxígeno sin sacar al electrón, tendríamos el polo positivo. Cuando en la misma molécula se dan las dos polos, el positivo y negativo, estamos dentro de una molécula polar, sin formar iones. Solamente es por acercamiento de la nube electrónica del más electronegativo al más débil, que en este caso sería el hidrógeno.
pasamos a otro tipo de enlace covalente que se llama coordinado o dativo. ¿Cuál es la característica de este tipo de enlace? Que uno de los átomos que se está enlazando tiene que tener un espacio libre, es decir, rodeándolo a él hasta 3 pares de electrones, de tal manera de que otro átomo con el que se está enlazando es el que entrega para compartir el par de electrones que por configuración electrónica está apareado. Aquí no se pueden desarmar el par de electrones que está ya apareado. Lo que tenemos que hacer en la formación de enlaces es aparear electrones, pero no desarmar que por configuración están apareados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La característica es que uno de los átomos pueda entregar para compartir el par con otro átomo, pero ese átomo que está recibiendo ese par tiene que tener un espacio libre, es decir, solamente hasta 6 electrones de valencia para formar el enlace, porque de lo contrario no podríamos colocar un par de electrones, porque el par de electrones completo lo va a entregar el átomo que se está enlazando a este otro. Veamos un ejemplo de este tipo de enlace que es el coordinado o dativo, como el ácido perclórico, el HClO4. Para ello, primero tenemos que analizar si podemos hacer la estructura de Lewis, porque la estructura de Lewis solamente se da para enlaces covalentes. Vemos que el hidrógeno es un no metal, el cloro también es un no metal y el oxígeno también, por lo tanto toda la molécula es no metálica. La formación de esta molécula grande, con 5, en este caso con 6 átomos de distinta naturaleza, es un enlace covalente. Por lo tanto, puedo dibujar la estructura de Lewis. El hidrógeno, si vemos la tabla periódica, tiene un Z, un número atómico 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Luego el cloro tiene un Z17, que lo que pasa, para llegar a top falta un electrón. Eso significa que el cloro está ubicado en el grupo 7A, porque para llegar a los top le falta un electrón. Entonces, tiene 7 electrones de valencia, y el oxígeno, que tiene un número atómico 8, para llegar a los top, que sería 10, necesita 2 electrones. Eso significa que el oxígeno está en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar cuántos son los electrones apareados, por naturaleza propia que tiene cada uno de estos átomos, y los electrones desapareados, que son los que me van a formar enlace. Determiné los electrones de valencia, me voy a la molécula ahora y la dibujo. El átomo central, siempre tiene que haber un átomo central. En este caso el átomo central es el cloro. ¿Por qué? Porque es el átomo que está en menor cantidad y el otro es el más electronegativo. Y el hidrógeno, acordarse que como tiene un electrón de valencia, nunca va al medio, porque para que vaya al medio se tendría que enlazar obligatoriamente a otros átomos, y él solamente tiene un electrón de valencia. Como regla general, entonces, el hidrógeno completa duetos, pero por fuera de una molécula. Colocamos el cloro, entonces, y con la estructura de Lewis, que yo elijo si utilizo punto o cruces, en este caso ustedes tienen esa libre elección, puntos o cruces, ubico los 7 electrones que tiene el cloro, y en este caso son 3 pares, un par, 2 pares, 3 pares y uno solito. Siempre, para que la molécula quede muy ordenada, lo que tienen que hacer es ir dibujando los pares de electrones que están apareados, imaginándose como un cuadrado, de tal manera que así la molécula les va a quedar más simple y más ordenada. Después me dice, ubique 4 átomos de oxígeno, que es la fórmula de la molécula. Entonces coloco un átomo ahí, el otro ahí, tercero y cuarto. Ubico entonces ahora los 6 electrones que tiene el oxígeno, donde tengo 2 pares y 2 que están desapareados. Que lo que hago entonces, si aquí puse cruces, para no enredarme yo a lo que estoy haciendo, utilizo puntitos. Tengo un par, 2 pares y 2 desapareados. Lo mismo ocurre en el otro oxígeno, que tiene las mismas características, son iguales. Ubico un par, 2 pares, 1 y 1. Y acá tendría un par, 2 pares, 1 y 1. Para no olvidarme que tengo que ubicar el átomo de hidrógeno, inmediatamente lo coloco aquí o acá. ¿Ya? Y ahí tengo entonces el dueto del átomo de hidrógeno con ese oxígeno que está ahí. Analicemos qué pasó con esta molécula. Vemos que, primero, tiene electrones desapareados, que no pueden existir. Todos sus electrones tienen que estar apareados,
y llegando a 8. Lo segundo es que aquí tengo, entre medio, entre el átomo de cloro y oxígeno en algunos, tengo 3 electrones y el enlace no se forma con 3, sino máximo 2. Por lo tanto, tengo que ubicar esos electrones de tal manera de ver, como aquí tengo electrones apareados, aparearlos con ese electrón que me está sobrando de esta parte de ese átomo con el que me falta acá. Entonces, movamos los electrones. Este electrón que me está molestando, lo voy a colocar acá. ¿Qué otro átomo me está molestando? El otro átomo que me está molestando es este. Por lo tanto, lo puedo colocar acá. Y hay otro átomo que me está molestando, que es este. Lo puedo colocar acá. Si ustedes se fijan ahora, comenzamos a contar la cantidad de electrones. Olvídense esos que estaban ahí, porque esos ya son los que movimos. Y tendríamos, este oxígeno que está arriba tendría 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Este otro tendría 2, 4, 6, 8. Y el cloro como átomo central tendría 2, 4, 6 y 8. Hidrógeno, oxígeno, dueto. Es decir, ahí cumplimos con lo ideal que sería la regla del dueto y del octeto. Pero ¿cuál es la característica que tienen acá? Fíjense bien. El cloro, para unirse con el oxígeno, donde el oxígeno, ese electrón que estaba solito, se desplazó para otro lado para parear otro solito que estaba de otro átomo de oxígeno, formó un enlace. Pero este enlace que formó entre el cloro y el oxígeno es gracias al par de electrones que tiene por configuración electrónica pareado el cloro. No, en este caso, no compartiéndose un electrón del cloro y uno del oxígeno, sino que todo el par lo entregó para compartir solo el cloro. Ese par de electrones forma un enlace y ese es el enlace que se llama coordinado dativo. Significa entonces que ratificamos entonces que un enlace covalente coordinado dativo se da cuando el par de electrones por configuración electrónica que tiene apareado ese átomo lo va a compartir con otro átomo que necesita ese par porque lo rodean en total 6 electrones. Y si nosotros no contamos ese electrón solito, porque lo desplazamos, tendríamos 2, 4, 6 electrones que tiene el oxígeno. Por lo tanto, está en condiciones de recibir para compartir con otro átomo ese par. ¿Cómo se dibuja? Se escribe el dativo con una flecha cuyo sentido va desde el átomo que está compartiendo el par de electrones hacia el otro átomo que es el al cual le va a llegar ese par de electrones. Entonces, si lo dibujamos con flechas y rayas, como es lo habitual dentro de estos enlaces, porque aquí solamente determinamos los electrones apareados y desapareados, colocamos al cloro, oxígeno, 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 hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Comenzamos a dibujar con rayitas y aquí el cloro comparte el par completo con el oxígeno, por lo tanto ahí hay un dativo. Acá colocamos esto y aquí no hay dativo. ¿Se fijan la diferencia? Porque el cloro aporta un electrón y el oxígeno también. Y vean la diferencia acá. Acá el cloro es el que aporta el par de electrones completos. ¿Dónde más tengo otro dativo? Acá. ¿Se fijan? Acá tengo otro par que el cloro es el que está compartiendo el par que configuración electrónica tiene apareado. Entonces va del cloro al oxígeno. ¿Dónde más tengo otro dativo? En esta otra molécula. El cloro nuevamente está compartiendo el par con el oxígeno. Y aquí es un enlace simple. ¿Qué podemos determinar entonces? Que esta molécula tiene enlaces simples. Porque acuérdense que también puede haber dobles o triples. En este caso son todos simples. Con 3 enlaces dativos del cloro al oxígeno. Y los otros serían enlaces covalentes normales.